Gracias a la audiencia, ¿cierto? A las autoridades de los ministerios, a Robert también, invitado a Fernando, y a todo el equipo organizador de este evento. Bueno, yo les vengo a hablar de lo que hemos estado desarrollando por los últimos más o menos 18 meses en el Centro de Energía, junto con estudiantes de Ingeniería Mecánica y otros colegas de la facultad también, en un proyecto que es para el Ministerio de Energía y que el foco era básicamente entender la viabilidad de flota eléctrica en Santiago, ¿cierto? Y más bien en las que estaban disponibles, como para entender qué factores eran los más en lograr ciertos rendimientos que son los que promete la electromovilidad, ¿cierto? Entonces, el proyecto en sí tiene un nombre, de alguna forma, como análisis de viabilidad, entiéndase con el concepto de estudiar la viabilidad de flota eléctrica en este caso. La siguiente slide, por favor. Las motivaciones generales de este proyecto o estudio, en el fondo, es que cuando comenzó, y perfectamente son aplicables hoy, tenemos un aumento de la oferta de electromovilidad, ¿cierto? Cada vez más tipos de vehículos, marcas, proveedores, lo mismo que indicaba Robert, ¿cierto? En su presentación, Fernando. Hay más ofertas, también la demanda va creciendo, y junto con la demanda, de alguna forma, de cosas físicas, de vehículos, cargadores, va creciendo la demanda por información, para tomar mejores decisiones, para lograr, digamos, conversión de flota, entiéndase, de flotas diésel a eléctricas. Hay preguntas por el tomador de decisión, ¿cierto?, que puede ser un actor público o privado, de información muy anidada en la tecnología y en su operación también. ¿Qué cosas como la adopción de la flota, ¿cierto?, que involucra esa idea, la gestión de energía, cuándo cargar, cómo cargar, por ejemplo, y sobre todo para tanto, bueno, para los privados y públicos, el tema de modelos de negocio, ¿ya? En el fondo, cuándo se hace rentable la operación, ¿ya? ¿Por qué es esto? Esto ya lo sabemos, ¿cierto? Pero es importante recalcar. ¿Por qué es importante la electromovilidad? Porque en el fondo reduce las emisiones de CO2, ¿cierto? Hay una, digamos, podríamos usar energía renovable en el sistema de transporte, cosa que no se hace hoy con los combustibles fósiles, ¿cierto? No hay capacidad de hacer eso, no es viable. Como país podríamos reducir nuestra dependencia del petróleo. Todos sabemos que nosotros producimos muy poco petróleo, ¿cierto? Y quizás lo más importante es el tema de eficiencia energética, que podríamos lograr 3 a 4 veces, eso es lo que se piensa, ¿cierto? En relación a lo que es usar combustibles convencionales en términos de aprovechamiento de la energía, ¿no? Esto tiene impacto en clima, ¿cierto?, que está acoplado a salud pública, por lo que se menciona ciudades contaminadas, ¿cierto? Y la seguridad energética, que es más bien sería depender o cambiar, digamos, la dependencia por el petróleo importado por nuestra propia generación de energía renovable. La siguiente slide, por favor. Dentro de esto del crecimiento de electromovilidad, uno ve, además de la necesidad de información para operación, carga, tecnología, hay como otros derivados, ¿cierto? Hay temas metodológicos, hay temas de validación tecnológica, que de alguna forma son los pilotos. Hay la necesidad de generar nuevos modelos de negocio. Y uno puede ver el problema como también un flujo temporal, ¿cierto? Donde a posterior va a haber problemas o de alguna forma desafíos, mejor dicho, en el tema de qué hacer con las baterías, ¿cierto? Reciclaje o segundo uso que se mencionó anteriormente también. El tema que también se mencionó, el fabricar celdas, ¿cierto? El hecho de poder tener la capacidad de fabricación va a dar mucho respaldo a la capacidad de remanufacturar y segundos usos de batería. La integración de energía renovable con la infraestructura de carga y la operación, entiéndase, de lograr mejores puntos de operación o más eficientes de alguna forma mezclando no solo el servicio, sino que la vida útil, no solo mezclando, perdón, la calidad de servicios, sino que vida útil de los buses, taxis, de las flotas en general. La siguiente slide, por favor. Ahora,
hay que recalcar que el tema de electromovilidad está inmerso en cosas que pasan en la sociedad, ¿cierto? Que han facilitado de alguna forma el crecimiento de la electromovilidad. Han habido cambios sociales, que todos los conocemos, ¿cierto? Crecimiento de las ciudades, hay cambios tecnológicos, mucho de la portabilidad que tenemos hoy, gracias a que otras industrias desarrollaron la compactación de baterías, ¿cierto? La industria electrónica y de alguna forma eso, de alguna forma la industria automotriz ha tomado de ahí en adelante, la posta, digamos. Y el tema de cambio de modelos de negocio, que en el fondo se está orientando mucho a las necesidades más detalladas del cliente, con soluciones un poco más particulares. Y eso ha hecho cambiar lo que es la forma de ver la movilidad. El tema de los cambios tecnológicos ha facilitado el tema de procesamiento de datos, entonces el tema de Internet ya es algo que se puede usar, ¿cierto? Antes no lo usábamos. El tema de orientación al consumidor, reducir la huella de carbono, ¿cierto? El tema ambiental. Y todo eso permite, de alguna forma, lograr que el transporte sea parte de una lógica más bien de economía circular que antes no lo era. Y eso es sabido que trae beneficios, no en la industria de transporte solamente, sino que en otras industrias de otro tipo, como manufactura, ¿cierto? Es sabido eso. Entonces, de alguna forma, esto actualiza la parte de movilidad o permite actualizar la parte de movilidad a la lógica que otras industrias del país, ¿cierto? O de la sociedad ya están avanzando. La siguiente slide, por favor. Bueno, el proyecto en esta introducción tenía o tiene en el fondo estos objetivos, ¿cierto? El desarrollar una metodología que nos permita de alguna forma decir qué información hay que levantar, ¿cierto? Y cómo entenderla o analizarla. Y finalmente generar esa información relevante, contribuir a la difusión de esta y en el fondo también que esa información sirva para elaborar políticas públicas futuras. Eso es como bien en breve el objetivo. La necesidad era tener una herramienta, ¿cierto? Una forma de comparar cosas en base a parámetros operacionales. La siguiente slide, por favor. La metodología que aplicamos en el proyecto o se desarrolló tenía varios pasos. Se partió desde levantamiento de información, de datos, perdón, para generar finalmente información, donde hay muchos aspectos técnicos que algunos los vamos a mencionar en la siguiente slide, ¿cierto? Que tienen que ver con la frecuencia de mostreos, qué variables. Hay todo un proceso de limpieza de datos. Cuando ya tenemos flotas, el volumen de información va creciendo en el tiempo y de alguna forma el manejo de esa información se va complejizando por su volumen. Y eso en el fondo pone de alguna forma requisito o exigencia al procesamiento. Y después generar información. ¿Cómo interpretar todos estos datos para generar información que sea útil, considerando toda la dispersión de alguna forma de los datos o los casos que se pueden dar cuando uno tiene un volumen de datos más o menos importante? El foco principal es poder entender el rendimiento de los vehículos y de qué variables dentro de las que seleccionamos en la lógica de un análisis de viabilidad son más importantes. La siguiente slide, por favor. El primer paso es seleccionar la muestra. Cuando se inició el proyecto, la flota, estamos hablando aproximadamente 18 meses atrás, ¿cierto? La flota era menor que la que vemos hoy. Y nosotros aplicamos un intervalo de confianza del 95% con un 10% de error para seleccionar el tamaño de la muestra dentro de la flota eléctrica disponible. En Santiago y en otras ciudades también que habían flotas más pequeñas. También definimos lo que es un viaje. ¿Ya? Cuando uno tiene datos del movimiento de estos vehículos, ellos tienen paradas, ¿cierto? Y nosotros definíamos viajes entre cargas o detenciones superiores a 25 minutos. ¿Ya? Eso marcaba un viaje desde un primer viaje a un segundo viaje. Y además en este estudio nosotros no desglosamos los consumos energéticos. Es sabido que hay otros consumos que no solo son la tracción del vehículo o el movimiento, ¿cierto? Sino que hay temas de aire acondicionado, de climatización que también pueden afectar, digamos, los rendimientos.
Entonces, la muestra en lo que es buses y taxis, que fue lo que se abordó, está descrita ahí, los periodos de tiempo que nosotros tomamos. La frecuencia de adquisición de datos es distinta por la tecnología que se aplicó y la capacidad, digamos, ¿cierto? La colaboración de las empresas también. Hay muchas limitaciones asociadas al proveedor de telemetría que impera en el mercado. Uno puede mejorar esa frecuencia de adquisición, ¿cierto? Con mayor tecnología y ahí hay una referencia de rendimientos para que se hagan una idea. 1 kilómetro por kilowatt hora eléctrico, ¿cierto? Del orden de 10 kilómetros por litro en diésel. Solo son referencias, no son los valores para que los tengan en mente, y lo mismo con los vehículos más livianos, que serían los taxis. Tiene que ver con la energía que entregan el diésel y la benzina. Bueno, y hay otra diferencia: en los buses las rutas eran bien demarcadas, ¿cierto? Y los taxis, como todos sabemos, entendemos, son rutas más bien aleatorias, ¿cierto? Que pueden ir variando y no tienen una periodicidad muy fija, digamos, ¿no? La siguiente slide, por favor. Nosotros definimos que hay 4 variables principales a considerar dentro de lo que es el desempeño energético. Primero está el largo de los viajes, ¿cierto? Y caracterizaciones como la pendiente que pueden influir. La velocidad, que estamos interpretándola como la velocidad media del viaje. El estado de carga inicial, y esto es bien técnico porque las baterías rinden, o el rendimiento es distinto dependiendo del punto inicial de estado de carga. Y la temperatura ambiente o la estacionalidad, ¿ya? Se ha reportado en otros países, ¿cierto?, que la parte de temperatura ambiente sí afecta el rendimiento de los vehículos, y eso queríamos de alguna forma evaluar aquí en Chile también. La siguiente slide, por favor. Entonces, el sistema llevado a vehículos, ¿cierto?, tenía un sistema lector del computador, y a través de la empresa GPS Chile, esto lo hicimos con los vehículos livianos, ¿cierto? Iba a dar una base de datos, la información por telemetría, más allá que solo la posición, sino que habían variables, como les digo, eléctricas del computador del vehículo. Se genera una base de datos y nosotros podemos acceder a esa información y procesar. De alguna forma hay ciertos protocolos de los vehículos que hay que dilucidar para poder leerlos y sacar la información. Y eso es el sistema de adquisición de datos de los vehículos libres. Para los vehículos buses había otro proveedor de telemetría que ya tenían los buses, ¿cierto? Y básicamente nosotros recibimos los datos desde la base propia de ellos. La siguiente slide, por favor. Entonces, una vez recibidos los datos, la forma de procesar, los primeros pasos son ir entendiendo cómo son las rutas y la energía consumida en forma acumulada en un viaje. El gráfico a la derecha, de alguna forma, es un ejemplo de lo que nosotros visualizamos en la mayoría de los casos, ¿cierto?, en que tenemos crecimiento del consumo y después puede ir bajando. Eso depende de las pendientes y los procesos de regeneración que tenga el vehículo. De alguna forma, en un vehículo sin regeneración, esta histograma, podría decirse, siempre va creciendo. Entonces, esos valles que uno ve, en el fondo, es gracias a la regeneración, y eso pueden ir cambiando de ruta en ruta y con estilo o perfil de conducción también. La siguiente slide, por favor. Y desde el computador podemos ver cosas como esta. En el fondo, para que sea dando una idea, ¿cierto? Uno ve viajes, distancias pendientes y señales eléctricas que tienen variaciones del estilo como se muestran acá, ¿cierto? También variaciones del estado de carga, que es el SOC, de la forma que se muestra en la figura superior derecha, ¿cierto? Donde tenemos que a veces aumenta el SOC, pero eso se debe a regeneración. Entonces, las señales de voltaje y corriente que nos definen la potencia eléctrica, en el fondo consumida, tienen esa variación en el tiempo. Es solo para ejemplificar. Entonces, por cada viaje nosotros teníamos esta información, y la idea era cómo ir comprimiendo o sintetizando esta información en indicadores. A la siguiente slide, por favor. Logramos construir este tipo de gráficos que muestran, cada puntito es un viaje, en este caso de taxi eléctrico, donde están caracterizados por las 4 variables que mencionamos anteriormente, que en el fondo fueron 5 si consideramos la pendiente.
de la ruta, ¿cierto? O el viaje, perdón, ¿cierto? Entonces, si se fijan, aquí aparece el rendimiento en función de la distancia, el rendimiento en función de la velocidad promedio. Y mucho de esto está marcado por, de alguna forma, el comportamiento que tengan los conductores de los vehículos y circunscrito también a la ciudad. Esto podría cambiar si yo me voy de una ciudad a otra, porque probablemente los viajes en promedio son todos en mayores distancias. Podrían estar la mayoría de los viajes en torno a 10 a 15 kilómetros, y la velocidad es promedio, obviamente, uno esperaría que aumenten, ¿cierto? Pensando en que a lo mejor anduvo en autopista. Pero es para dar una idea de lo que en el fondo representa un poco esta flota en Santiago de taxis. Y tenemos una línea media en torno a los 8 kilómetros por kilowatt, lo cual, si se fijan, hay casos muy favorables y hay casos muy desfavorables. Los casos más favorables uno los podría explicar por el tema de la regeneración. Tuvieron mejor, digamos, viajes con rutas más favorables de la perspectiva de regeneración. Y lo que sí uno puede extraer de esto es que la velocidad promedio sí juega un rol también en beneficio del rendimiento. De alguna forma lo que estamos viendo acá es que a altas velocidades promedio no vamos a conseguir, o la probabilidad de conseguir un mejor rendimiento de alguna forma baja también. La siguiente slide, por favor. Acá tenemos la dependencia con el estado de carga inicial. Es tan variante como de alguna forma asociado o conectado a las otras variables que ya hemos descrito, ¿cierto? Pero de alguna forma uno puede encontrar que los casos más favorables los podría encontrar no necesariamente a estado inicial de carga 100%, sino que un poco menores, y superiores a 50, ahí como que está la región más favorable. Lo mismo que con la temperatura ambiente. Es sabido, ¿cierto?, por la literatura que para las baterías hay unas temperaturas, un rango de temperaturas más favorable para su rendimiento y de alguna forma, si bien esta no es la temperatura de la batería, es la temperatura ambiente, pero nos da a entender cuánto nos cuesta mantener las baterías también en un régimen de temperatura confortable para ellas. Y si se fijan acá en un rango entre aproximadamente 10 y 25 grados Celsius, donde podemos encontrar los mejores casos, ¿cierto?, en términos de rendimiento. La siguiente slide, por favor. Y aquí están las pendientes, en el fondo los descensos y ascensos máximos. De alguna forma, obviamente, mientras mayor el ascenso, peor el rendimiento. Y el descenso, de alguna forma, aquí se concentran los valores cercanos a cero, porque probablemente todas las rutas dentro de una ciudad como Santiago no tienen suficiente pendiente, o todos los viajes. Este gráfico, como les digo, podría cambiar si nosotros nos vamos a una ciudad más en las montañas, pensemos, ¿cierto?, con pendientes permanentes. Entonces, los puntos se concentrarían en otras zonas, digamos, más favorables. Vamos a la siguiente slide, por favor. Acá está el tema de buses eléctricos. Nosotros analizamos 3 flotas acá y obviamente las 3 flotas tienen distancias promedios, si se quiere, distintas, pero uno puede ir sacando ciertas conclusiones al comparar estos 3 escenarios, y es que de alguna forma hay mejores rendimientos respecto a la distancia, ¿cierto? Cuando la distancia está en torno a los 60 kilómetros, ¿cierto? Entre 40 y 80 es una distancia más recomendable. ¿Ya? No así distancias mayores, donde yo podría tener rendimiento más bajo. Todo esto también está sujeto a los estilos de conducción también, el número de paradas, etc. Y el estilo o la gestión de la carga. Por lo que les mencioné anteriormente, que se da en los taxis, también uno puede entender que pueden pasar ciertos fenómenos acá con el SOC inicial. La siguiente slide, por favor. Acá tenemos la velocidad promedio. Aquí podemos sacar como conclusión, ¿cierto?, que velocidades promedio en torno a los 30 kilómetros por hora son las que presentan casos más favorables en términos de rendimiento, sin decir que los otros son demasiado, digamos, peores en ese sentido. Todos están muy similares. No olvidar que estos son buses, ¿cierto? Y
pero si uno pensara dónde es más probable tener mejor rendimiento en función de la distribución de los casos, es en torno a los 30 kilómetros por hora, como se da en la flota 2, por ejemplo. La siguiente slide, por favor. Acá está la dependencia con el estado de carga inicial. También en la flota 2 se presenta algo más favorable porque se detectó que el estilo de gestión de la energía en el fondo no necesariamente lleva todos los viajes o los inicia con un SOC inicial del 100%. ¿no? Están más concentrados a SOC más menores, de 90 hacia abajo, ¿cierto? En cambio, por ejemplo, la flota 1 tiende a priorizar el SOC 100%. ¿no? Y es sabido, ¿cierto?, que desde el SOC 100 al 90 el rendimiento no es el mismo que de 90 hacia abajo en la celda, digamos, por su física. Vamos a la siguiente slide, por favor. Este gráfico es más técnico, pero lo que involucra es el SOC inicial, ¿cierto? Y el SOC swing, que sería, por definición, la diferencia del SOC entre el inicio del viaje y el término del viaje. Acá nos gustaría alejarnos del punto extremo superior derecho en cada gráfico. De alguna forma, una gestión de flota en que tenga menos poblado la zona superior derecha de cada gráfico debiese ser mejor, ¿ya? En términos de rendimiento, y esto nos sirve para corroborar lo que vimos en los gráficos anteriores, ¿cierto? En el fondo esto respalda los resultados mostrados en los gráficos anteriores, ¿ya? La siguiente slide, por favor. Bueno, acá tenemos el rendimiento solo asociado al SOC swing, ¿cierto? Y como pueden ver, en la flota 2 específico tenemos más puntos o viajes, en ciertos casos, en la zona superior de mayor rendimiento. Eso también, digamos, conversa o está alineado al gráfico anterior. A la siguiente slide, por favor. Y acá hicimos un análisis que buscábamos ver el efecto de la estacionalidad. ¿Ya? Y uno puede desglosar dentro de los casos que hay, ¿cierto? Registrados, reportados adecuadamente. Hay diferencias entre, por ejemplo, abril y enero, ¿ya? Donde abril se ve que tenían los puntos azules, ¿cierto? De alguna forma con puntos más arriba, con mayor rendimiento, o la probabilidad de encontrar un viaje, digamos, en abril con mayor rendimiento es más alta que en enero, ¿ya? Va a ser con menor rendimiento. ¿sí? Esto también puede estar explicado en el fondo por el tema estacional, donde la temperatura ambiente digamos, es una variable importante, ¿cierto? Que no controlamos y que, digamos, afecta los rendimientos. ¿sí? De alguna forma aquí lo que uno puede concluir es que en otoño, acercándonos al otoño, es como la estación más favorable para los vehículos eléctricos. La siguiente slide, por favor. Y las conclusiones que de alguna forma las he estado adelantando durante la presentación, ¿cierto? Es muy importante el diseño y la adquisición de datos, el diseño de la muestra, para, de alguna forma, pensando en qué operación tengo que tener, cuál sería el tamaño del piloto que mejor representa, por ejemplo, si yo lo quiero estudiar, en términos de error, ¿cierto? En términos estadísticos, lo que yo quiero finalmente tener, ¿cierto? Entonces eso es muy importante, el tema técnico de la frecuencia de adquisición de datos, la limpieza de los datos, el procesamiento, también es importante para tener información certera, ¿cierto? Y poder analizar. Y las conclusiones para la flota de taxis son que aquí hay que bien, digamos, mencionar, recalcar que obviamente son distintas gestiones de flota, ¿cierto? Distintos usuarios, distintas masas y consumo de energía base que estamos comparando. Es por eso que ponemos las conclusiones separadas. Para flota de taxis, que serían vehículos livianos, ¿cierto? Las distancias reducidas permiten regeneración, ¿ya? Y eso está muy demarcado también por el estilo de conducción que tengan los conductores, ¿cierto? Por el contexto ciudad-tráfico, los servicios que entreguen, etc. El tema de no sobrepasar los 50 km por hora también es una recomendación, ¿cierto? Que se podría obtener mejor rendimiento como velocidad promedio, ¿ya?
Y los SOC manejarlos entre 50 y 90 es como, de alguna forma, lo más favorable también, ¿ya? Y las temperaturas ambientes, obviamente, que mencioné, entre 10 y 25, eran donde se obtienen mejores resultados. Eh, para el caso de los buses, el rango de distancia es más favorable entre 40 y 80 kilómetros, ¿cierto? Las velocidades promedio en torno a los 30, y se obtienen mejores rendimientos, ¿cierto? Y los SOC es muy similar al tema de los vehículos livianos. Y el tema de la parte de temperatura, nosotros vemos que el otoño es más favorable en términos de operación que los meses de verano. Eh, Esto es muy importante entenderlo como recomendaciones que en el fondo cada flota o cada usuario que, por ejemplo, defina que ellos tienen que recorrer distintas cantidades o distancias, son viajes distintos en términos de distancia, uno puede tener cierta referencia al menos con estas conclusiones. No es que los casos, por ejemplo, de velocidades promedio muy distintas a 30 kilómetros por hora en los buses sean muy desfavorables, no es eso, pero de alguna forma estas conclusiones dan a entender, o lo que se busca es dónde estarían los mejores, digamos, las mejores prácticas que uno podría, en alguna lógica, de ir buscando, ¿cierto?, para mejorar el rendimiento de la flota o el desempeño. La siguiente slide, por favor. Bueno, el equipo es bien amplio, ¿cierto?, desde estudiantes de doctorado, ¿cierto?, otros colegas, bueno, hay un informe que estamos terminando de elaborar con mucho más detalle de lo que hoy se presenta y que respalda todo este análisis. La siguiente slide, por favor. Nosotros también usamos ciertas referencias bibliográficas para respaldar nuestro análisis, que aquí se muestran algunas. Y básicamente con esto doy por concluida la presentación. Muchas gracias.